Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Ya hemos ido hablando un poco respecto de lo que es lo político en el trabajo social. Eh, Seguramente el tema de el concepto política le genera algún tipo de inquietud, de sospecha o de molestia, como decía en la primera cápsula. Y eso es normal, pues durante muchos años, y especialmente durante todo lo que fue la dictadura, se habló mucho en contra de la política, se desprestigió la política, e incluso se podría decir hasta se satanizó la política como algo absolutamente negativo. Hay una separación de lo político con lo social, como que si la vida social fuera una cosa y la acción política, la política, es decir, las relaciones con el poder, fuera otra cosa distinta. Y esa otra cosa distinta, obviamente, solo la podían hacer los privilegiados, las élites, los que están en el poder. Porque, y aquí solamente como antecedente, como dato, los que más participan en política son los sectores más acomodados, son los sectores eh, de, este, de esta triada que votó por el rechazo en el último plebiscito. Vitacura, Las Condes, Loa Arnechea. Esos son los sectores que, en donde más se participa, en donde más se hace política. Pero para los pobres no, para la clase popular no. Para los patipelados, como dijo una senadora de la UDI, no se le estaba prohibido la política, pero no se le dijo que estaba prohibido, sino que se buscó la forma de que la misma clase popular se desligara de lo político, dejara de pensar y dejara de darse cuenta que hay relaciones de poder, hay prácticas que obviamente les afectan. Pero bueno, esos son distintos temas que vamos a ir abordando y que ustedes también van a ir seguramente discutiendo entre ustedes y en sus casas. Pero volvamos más atrás. Ya habíamos hablado de Aristóteles, eh, que es un filósofo griego que sin duda siempre va a estar presente en cualquier discusión, cualquier análisis, cualquier tipo de formación en ciencias sociales u otras ciencias que hagan referencia a la política. Y recordar que Aristóteles decía que el hombre es un son político, es decir, un animal político. Pero hoy día vamos a dar un salto en la historia. Estábamos hablando del año 322 antes de Cristo. Ahora nos pegamos un salto al siglo XVI, ya de la era cristiana. Estamos hablando ya en un periodo que está mucho más cercano, podríamos decir, a lo que hoy día podríamos entender como la sociedad contemporánea. Y me voy a referir a un también filósofo, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes se escribe Thomas con H, T-H-O-M-A-S, Hobbes, H-O-B larga, otra B larga, E-S. Thomas Hobbes. Bueno, Thomas Hobbes nace en 1588 y muere en 1679. Como decía un profesor que yo tenía en la universidad cuando hice el doctorado, nació por primera vez en 1588, por primera y única vez en 1588. Bueno, esos son algunos chistes eh, no tan chistosos, podríamos decir, que hacen los profesores. Bueno, Thomas Hobbes es conocido como muchos otros filósofos, como contractualistas. ¿Por qué? Porque plantean que la sociedad se debe organizar sobre la base de un contrato. ¿Mm? Thomas Hobbes vive entonces en el siglo XVII, siglo XVI, siglo XVII, que son periodos de guerras importantes en toda Europa, conflictos bélicos muy significativos, por ejemplo la guerra de los 30 años. ¿Qué dice a propósito de esa historia?
y de lo que le toca vivir a Thomas Hobbes. Dice en latín, Homo homini lupus. Homo homini lupus. El hombre es su propio lobo. ¿Y por qué diría Thomas Hobbes que el hombre es su propio lobo? Porque de alguna forma nosotros somos productos de la historia, pensamos de acuerdo a lo que estamos viviendo, decimos y sentimos de acuerdo a lo que el momento histórico que nos toca vivir nos va de alguna forma determinando. Y claro, lo que le toca vivir a Thomas Hobbes es un periodo de tremendas guerras, de mucho conflicto, de mucha violencia. Entonces, al ver, obviamente, al darse cuenta que le tocó prácticamente toda su vida estar vivenciando violencia, vivenciando las guerras, eh, dijo, bueno, esta sociedad es un caos. Aquí los hombres se matan a sí mismos. El hombre se depreda a sí mismo. El hombre es su propio depredador. Es decir, que es su propio cazador. Se matan los hombres entre sí mismos. Entonces, por eso que dice que el hombre es su propio lobo. Y también que la sociedad es un caos. Hay un desorden. ¿Ah? Y por lo tanto, Thomas Hobbes termina diciendo que el estado de la naturaleza del hombre es destructivo. Es decir, la naturaleza es la destrucción. El hombre parece que viviera para destruir lo que tiene, para destruirse a sí mismo. Por lo tanto, frente a esta situación de caos, lo que se necesita entonces es buscar algunos acuerdos, dado que la sociedad lo que ve Thomas Hobbes es una guerra de todos contra todos. ¿Y cómo salimos de esta entonces? Decía o se preguntaba Thomas Hobbes. A través de un gran acuerdo, un pacto social. Bueno, el hombre es libre, dice Thomas Hobbes. El hombre tiene una libertad, pero esa libertad no la sabe manejar. Y como no la sabe manejar, por lo tanto, genera todo este desorden social, esta, esta lógica de la violencia, de la guerra. Entonces tenemos que buscar un acuerdo. ¿Y cómo? Dice Thomas Hobbes, a través de un pacto. Y ahí, a partir de ese pacto, es que se constituye o se construye la idea de Estado, de la idea de Estado moderno, el Estado que conocemos hoy día. ¿Y qué es entonces ese pacto social? El pacto social implica que esos hombres que eran libres, pero vivían en el caos, tenían que de alguna forma buscar el orden, buscar la paz, buscar la tranquilidad. ¿Cómo? A través de una estructura que sería el Estado. Y ese acuerdo, ese contrato social que me dice, bueno, yo renuncio un poco a esta libertad, porque esta libertad no me sirve, pues hay mucha violencia, nos estamos destruyendo a sí mismos. ¿De qué me sirve la libertad si puedo en cualquier momento ser víctima de la violencia? Así que voy a renunciar a esta libertad que tengo por el bien mío, por el bien de la sociedad, por el bien de la seguridad, y le voy a entregar entonces al Estado el control. Renuncio a la libertad a cambio de paz, a cambio de estabilidad, a cambio de una sociedad más armónica, en donde ya no haya ese caos que nos hacía referencia Thomas Hobbes con esta idea de que el hombre es el lobo del hombre, el hombre es un depredador de sí mismo. La única forma, entonces, es para poder controlar esto, de que haya un Estado fuerte que me pueda garantizar la seguridad y el orden. Esa es la idea de Thomas Hobbes, para poder ordenar un poco esta sociedad. ¿Mm? Así se construye la idea de Estado en palabras de Thomas Hobbes. Y hay otro autor que me gustaría que, que conocieran, que es Jean
Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Rousseau. Rousseau es un poquito después que Thomas Hobbes. eh, Nace en 1712 y muere en 1778. Un poco más de 60 años de edad. Eh, Rousseau es uno de los filósofos del momento histórico, filosófico que se conoce como Ilustración. De hecho, hay una obra de Rousseau que se pregunta sobre la Ilustración, que se llama La Ilustración. Eh, Jean-Jacques Rousseau, eh, en uno de sus textos, el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, plantea un poco la idea, su idea filosófica. La pregunta, ¿por qué la desigualdad entre los hombres? ¿De dónde está la desigualdad de los hombres? Y Rousseau dice que el hombre es originalmente un animal puro, solitario, ¿m? Que responde a sus instintos para poder satisfacer sus necesidades. A diferencia de Hobbes, que dice también que el hombre es libre, pero es un destructor, es un depredador, Rousseau dice que sí, el hombre es libre, es puro, es solitario, pero es bueno por naturaleza. Es decir, el hombre vive en una idea de una sociedad en donde lo que busca es satisfacer sus necesidades físicas, de alimentación, pero es un hombre bueno por naturaleza. No es, o incluso más bien podría decir, no es bueno ni malo, es un ser completamente libre, ¿m? Eh, que busca sobrevivir, ¿m? No tiene vicios, esto, incluso es totalmente inocente, lo que dice Rousseau. Otra cosa que hay que mencionar, probablemente ustedes lo han visto ya en sus clases de historia, en la enseñanza media, pero Rousseau es uno de los filósofos inspiradores de la Revolución Francesa. Es decir, la obra de Rousseau inspira de alguna forma lo que va a ser luego la Revolución Francesa en 1789. Rousseau, eh, como ya le había mencionado, muere en 1778, ya, un poco más de una década después, eh, es que se produce la Revolución Francesa. Por lo tanto, muchos de sus escritos eran sin duda leídos en ese momento y eran, por lo tanto, generadores de un tipo de conciencia de lo que estaba ocurriendo en esa sociedad dominada. Estamos hablando de una sociedad que estaba controlada por la realeza, por la nobleza. ¿Mm? Bueno, dice entonces Rousseau que hay un estado natural. ¿M? Y ese estado natural, el hombre es bueno por naturaleza, eh, busca satisfacer sus necesidades, más bien instintivo, ¿m? Pero hay un estado que podríamos decir intermedio de felicidad. El hombre eh, resuelve como puede su vida para sobrevivir. Aquí estoy usando el concepto hombre eh, a cómo está escrito en el texto. Estamos hablando de 1700, a mediados de 1700, ¿ya? Pero tenemos que entender que hoy día hay que incorporar un lenguaje inclusivo, o sea, por lo tanto aquí estamos hablando de el hombre y la mujer. El hombre se encuentra entonces en un estado de plena felicidad, tranquilidad, paz. Pero cuando eh, nace la propiedad privada, hay una obra de Engels, El origen del Estado, la familia y la propiedad privada, que también es tremendamente interesante. Eh, Obviamente estamos hablando de Friedrich Engels mucho más adelante en los años que Rousseau, por lo tanto también podemos encontrar que
Rousseau es inspiración, en cierta forma, para lo que va a plantear Friedrich Engels en su obra El origen del Estado, la familia y la propiedad privada. Pues lo que dice entonces Rousseau es que la propiedad privada lo que va a ir generando es una competencia, ciertas ambiciones por, eh, por tener más. Lo que podríamos también encontrar también más adelante en Karl Marx cuando habla del origen de la propiedad privada. ¿Mm? Lo que eh, conceptualiza como eh, en el origen de la propiedad privada como la acumulación originaria, cómo va acumulando la riqueza el capitalismo. Acá ya, en estos años 1700 y algo, Rousseau nos está advirtiendo ya que la propiedad privada, que la acumulación de riqueza va generando desigualdades, porque unos pocos van a acumular riqueza a costa de muchos y finalmente lo que va a generar es tremenda desigualdad. Algo que lo dijo Rousseau en 1700 y es lo que hoy día estamos viviendo y que producto de esta desigualdad es el que se produce el estallido social en octubre de 2019. Por lo tanto, ¿qué hacemos para poder eh, resolver y terminar con las desigualdades? Un contrato social, un pacto social. Eh, la construcción entonces de este pacto social, la idea de este pacto social busca construir la unión entre las personas para la construcción de una sociedad civil organizada que defienda o se defienda de las distintas formas de abuso que pueda sufrir. Eh, la libertad, dice Rousseau, es la voluntad de decidir y actuar entre todos. La libertad no es individual, sino que es colectiva. Siempre en beneficio de una voluntad general, que es la sociedad. La libertad en la sociedad es posible, dice Rousseau, eh, a través del respeto a los derechos de los demás. Pero no el derecho individual, sino que los derechos de los demás como sociedad. Eh, Rousseau no piensa en la idea eh, de esa libertad como la libertad individual para poder yo acumular riqueza. La libertad individual en un contexto de sociedad que está organizada, que hay relaciones, que hay vinculaciones, que se busca la igualdad, la justicia social, que van a ser luego tomadas en lo que es la Revolución Francesa. Libertad, igualdad y fraternidad, que son precisamente principios que encontramos en la obra de Rousseau. Hay otros autores que también es necesario mencionar respecto de la idea de lo político. Un autor también conocido, y aquí estamos ya hablando del siglo XX, que es Max Weber. Max con X, M-A-X, Weber con W, W-E, B larga, E-R. Max Weber. Política. Significará para nosotros, dice Max Weber, la aspiración a participar en el poder o a influir en la distribución del poder. Es decir, la política, como señalaba en uno de los primeros videos, está relacionada con el poder. Cuando yo me vinculo en acciones sociales, colectivas, reflexiones, discusiones que tienen relación con el poder, estoy eh, haciendo política. Estoy pensando políticamente, estoy reflexionando sobre el poder, me interesan las cuestiones del poder, por lo tanto estoy
haciendo política. Es decir, cuando yo opino sobre la sociedad, cuando opino sobre las condiciones de desigualdad, cuando voy a votar, cuando no voy a votar, cuando digo que no me interesa la política, estoy haciendo política. Eso es política también. Dice también el mismo autor Max Weber que la política consiste en una dura y prolongada penetración a través de tenaces resistencias, para la que se requiere al mismo tiempo pasión y mesura. No se consigue nunca lo posible si no se intenta lo imposible una y otra vez. O sea, lo que está diciendo Max Weber acá es que en el campo de la política es una lucha constante, es una tensión constante por el poder, que se hace con pasión, pero también se requiere mesura. Y que nunca es posible lograr algo si no se intenta lo imposible. Y aquí el mensaje, sobre todo para las luchas sociales, para la lucha de los sectores eh, que están movilizados, la clase trabajadora, la clase obrera, los jóvenes, las mujeres, el movimiento feminista. Las luchas tienen que partir buscando aquellas cosas que parecieran ser imposibles, porque solo así podemos alcanzar lo posible. En 1968, en París, el famoso mayo del 68 en París, hubo un rayado en una muralla que quedó marcado en la historia. Y decían, seamos realistas, pidamos lo imposible. Y esa frase que parecía que era muy original, la podemos encontrar en esta obra de Max Weber, el libro La ilustración de Max Weber. Eh, eh, no, perdón, la obra ¿Qué es política? De Max Weber. Eh, entonces, lo que encontramos en ese rayado, seamos realistas, pensamos lo imposible, está inspirado en lo que escribe Max Weber a principio de 1900, o sea, casi eh, un poco más de medio siglo después, vamos a encontrar plasmado en una muralla este mensaje inspirado en Max Weber, que nos dice que si no se intenta lo imposible una y otra vez, eh, no vamos a conseguir nada. Entonces, los jóvenes de París de 68 dijeron que seamos realistas, pidamos lo imposible. Es decir, la lucha no puede partir por algo básico, tiene que partir por algo que va más allá. En el caso de Chile, por ejemplo, gratuidad universal en la educación. Imposible, decían algunos. Y ese fue el, la consigna de la lucha. Asamblea Constituyente era la lucha que se dio y el mensaje que se dio, entre otros, a partir del estallido social. Hasta antes de eso, los mismos políticos en Chile, de la derecha y de la nueva mayoría, estaban absolutamente negados a cualquier idea de una nueva constitución o de una asamblea constituyente. E incluso, en algún momento, un dirigente de la Concertación dijo que quienes pensaban en una asamblea constituyente estaban fumando opio. Bueno, parecía imposible y estamos ahora a un poco más, ¿cuánto? Menos de 40 días para tener un proceso electoral para elegir a los constituyentes. Esto es fundamental para el trabajo social. El trabajo social es una práctica sociopolítica. El trabajo social no puede pensarse por fuera de lo político, porque nuestras intervenciones que realizamos, los actores, los sujetos con cuales intervenimos, la pobreza, la desigualdad, la violencia contra las mujeres, la violencia de género, la violencia estructural, es una cuestión política. Es resultado de relaciones sociales, culturales, políticas. Entonces,
eso que nos toca atender a nosotros, siendo resultado de lo político, no puede, no puede apartarnos de los análisis políticos, porque si no, vamos a estar haciendo intervenciones, vamos a estar tratando a una persona que es pobre como que si su causa de la pobreza estuviera, no sé, pues, en Marte. ¿Ah? Los marcianos son responsables de la pobreza. Eh, Ahí entonces es que lo político en el trabajo social tiene una tremenda importancia como herramienta de análisis. Y el desarrollo del trabajo social también se dio en un contexto político, en una relación sociohistórica política. El trabajo social surge no tampoco por una casualidad, sino que surge a partir de un escenario sociohistórico y político. Y el desarrollo también del trabajo social, en el caso de Chile, ya casi un siglo de trayectoria, ha tenido cambios que se van dando a la luz de los escenarios sociales, culturales y políticos. El trabajo social en Chile no ha sido el mismo desde el surgimiento hasta ahora. Ha tenido avances, retrocesos, rupturas, tensiones, conflictos internos, conflictos teóricos, conceptuales, epistemológicos. Cuando digo epistemológico estoy hablando de la forma de entender el conocimiento, el cómo conocemos, para qué conocemos y por qué conocemos, que son preguntas que parecen que son fáciles, pero son preguntas que remiten a respuestas que se van a dar a la luz de los lentes con los cuales estamos mirando la realidad. La respuesta es en relación por ejemplo, las causas de la pobreza. La respuesta a esa pregunta va a ser muy distinta dependiendo con qué lente vamos a mirar la pobreza. Bueno, entonces, vimos a Aristóteles que nos decía que el hombre es un animal político. Hoy día podríamos decir el hombre y la mujer son animales políticos. Encontrábamos luego a Thomas Hobbes que nos decía que la sociedad es un caos y que el hombre es el lobo de sí mismo, el hombre es el lobo del hombre, el hombre es su propio depredador. Y luego con Rousseau que el hombre es bueno por naturaleza, el hombre y la mujer es bueno por naturaleza. La sociedad lo corrompe y especialmente la sociedad lo corrompe con el afán de acumulación de riqueza. La propiedad privada y la acumulación de riqueza de unos pocos atenta contra la libertad y contra el bienestar de los otros, de la mayoría. Por eso, dice Rousseau, es necesario que se haga un pacto social, un contrato social, en donde el Estado asuma ese rol de regulador para que aquellos que tienen mucho dinero, que tienen mucha riqueza, no se aprovechen de los que tienen menos. E incluso, también decía Rousseau, que es riesgoso para la democracia que existan unos pocos que tengan mucha riqueza, porque ellos pueden controlar y manipular los gobiernos. En Chile es uno de los países en donde hay mayor concentración de riqueza. Está dentro de los países en donde la concentración de la riqueza es la mayor a nivel mundial. Por lo tanto, podríamos decir que esa situación que vive Chile, con una acumulación de riqueza, en donde hay unos pocos que tienen mucho, mucho dinero, atenta contra la libertad y contra la democracia. Es decir, podríamos poner en tela de juicio la democracia que tenemos en nuestro país. ¿Por qué? Porque esos que tienen mucho, de una u otra forma, han influido para la elección de una u otra eh, 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 autoridad o, en este caso, un diputado, un senador o incluso el presidente o presidenta de la República. ¿Por qué? Porque con su dinero pueden influir con la compra de
no sé, pues de alguna forma de, de spot en la televisión para poder mostrar más a un candidato, o de alguna forma los mismos medios de comunicación que son propiedad de las grandes empresas también muestran más a uno en desmedro de otro, y eso por lo tanto no es justo porque finalmente queda en la conciencia que ese es el mejor candidato o candidata, cuando en realidad no es así, sino que es aquel que tiene poder, lo quiso instalar como la alternativa porque le responde a sus intereses. Bueno, eso lo decía Rousseau en 1700, imagínense, hace harto años. Bueno, y con Max Weber, como decíamos que Max Weber también planteaba la idea de que eh, la política es una pugna constante, que hay que hacerla con pasión y también con mesura, y que las luchas tienen que darse sobre la base de pensar en lo imposible y a intentarlo una y otra vez. Bueno, con esto más o menos voy dejando hasta acá estas ideas que puedan ir ya contribuyendo a tener o imaginarse un poco qué tiene que ver lo político en el trabajo social. Este espacio nos permite de alguna forma ir reflexionando y que ustedes puedan irse apropiando de la idea de que el trabajo social es una ciencia social, es una práctica socio, ético y política. Y que nuestra formación no está simplemente como el sentido común lo dice para ayudar a la gente. Para ayudar a la gente, yo lo he dicho tantas veces, no necesitamos ir a la universidad, no necesitamos estudiar. Pero esto, ¿por qué lo estudiamos? Porque es una ciencia. Y la ciencia nos permite explicar la realidad, interpretar la realidad para poder transformarla. Y eso es una de las premisas, es una de las ideas centrales del trabajo social. El trabajo social es una ciencia social que orienta su conocimiento y su acción para transformar la sociedad en una sociedad más justa, más igualitaria. Eso, compañeros y compañeras, les dejo este gran saludo y nos seguimos viendo en las próximas cápsulas que vamos a ir entregando. Un abrazo, que tengan un muy buen día.